Buenos días. Buenos días. Ánimo. Ánimo. Bueno, hoy es miércoles y vamos a tratar la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Son muchísimas mentiras, ¿no? Un caudal de mentiras, de modo que solo vamos a tratar una, dos mentiras, ¿no? De muy poquitas, porque no acabaríamos. La mayoría de los medios de información, sobre todo los convencionales, están entregados por entero a la mentira. Y es nada más seguir haciendo conciencia en la gente para que actúen de manera precavida cuando se trata de el manejo de información, que la gente tenga cómo protegerse. Es como el protector que se usa para que no nos afecte tanto el sol. Hay que ponerse el protector. Hay un nombre ahora, ¿no? Para... Sí, bloqueador, pero también se usa un filtro. Filtro. ¿Sí? Para tener cuidado, tener mucho cuidado. Y como ya hemos ido avanzando en esto, la gran derrota de los medios convencionales de información o de manipulación fue lo sucedido en la elección pasada, que no se había dado en siglos. Fue todo un acontecimiento histórico. Para los que estudian comunicación social, periodismo, en México y en el mundo, nunca se había visto que ante una andanada de medios, tanto en radio, televisión, periódicos, redes sociales, el pueblo los haya derrotado. El pueblo sabio y bueno, aunque no le guste a los conservadores. ¿Qué pueblo tenemos? Porque fue una hazaña. Esto no sucede en otras partes del mundo. Ya aquí hemos visto cómo en el siglo XIX los conservadores tenían el poder en México porque controlaban los medios de información, sobre todo los periódicos. Luego en el mundo, Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, se impone con la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, y eso predomina en el mundo y en México desde hace décadas.
férreo de los medios. La única excepción fue el periodismo durante la Revolución. Los Flores Magón, Daniel Cabrera, el hijo del Aguizote, Filomeno Mata, el Diario del Hogar, y otros. Antes Zarco era otro tipo de periodista, era un periodismo más de opinión, también de lo mejor. Los periodistas del movimiento de Reforma y los que defendieron a la patria durante la intervención francesa. Es el mejor periodismo que ha habido en la historia del país, hasta nuestros días. Pero excepciones, ¿no? Todo lo demás, control, manipulación. Entonces ahora estamos viviendo un momento extraordinario, porque pensaban que con lo mediático, el poder mediático, iban a manipular a la gente y iban a regresar por sus fueros. Y no les funcionó. Entonces hay que seguir hablando de esto. Y sobre todo hay que pensar en la comunicación alternativa, cómo participar en las redes. Ya lo están haciendo los ciudadanos, ¿no? Incluso ya se están agrupando. También se ha avanzado mucho en eso, de que hay muchos sitios donde coinciden y se entera uno en las redes de cosas que no se dan a conocer en los medios convencionales. Entonces hay que seguir con el tema, hay que continuar para que no regrese la manipulación, y hay que prepararse porque ya no es nada más el New York Times, ni el Washington Post, y el Wall Street Journal, ni el Financial Times, sino ya son las grandes plataformas de redes que tienen mucho control. Además, no es casual que los más ricos en los países y en el mundo tengan control o sean dueños de los grandes medios de comunicación. Porque está bien que haya empresarios, ¿no?, financieros importantes en el mundo, en los países, pero siempre están vinculados a los medios, sobre todo en los últimos tiempos. Y ante eso, ¿qué defensa del ciudadano
de la calle, del pueblo raso. Sí, ¿cómo defendemos ante eso? Entonces, por eso sí es importante ir creando más instrumentos, o mejor dicho, mecanismos de comunicación alternativos, porque va a ayudar mucho. Ahora, por ejemplo, vino lo de Culiacán, lo de el señor Zambada, y vuelve en las redes AMLO presidente narco, pero con todo regresa. ¿Y el dinero? ¿De dónde se utiliza tanto dinero para eso? Y no es nada más el asunto del señor Zambada, les debe de estar molestando algo más, o sea, las reformas, nuestras posturas en política exterior. Entonces, a ver, vamos a ablandar al presidente. Nada más que yo sigo al pie de la letra la recomendación del dirigente que consiguió la soberanía del Canal de Panamá, el general Torrijos. Decía: el que se aflige se afloja. Entonces, vamos ya. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Licenciado Pablo Gómez, hoy es 14 de agosto del año 2024. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana. Y como decía el señor presidente en su discurso inicial, vamos a presentar cómo con la supuesta carta de Ismael El Mayo Zambada regresó la campaña de narcopresidente AMLO. Apenas se daba a conocer la supuesta carta de Ismael Zambada por Los Angeles Times, dando su versión de los hechos, cuando el domingo 11 de agosto, casualmente, se activó de nuevo la campaña en redes de hashtag narcopresidente AMLO, que aún hoy se mantiene como tendencia en la red social X. Hasta el martes 13 de agosto, al cierre de la edición de esta sección, esta etiqueta tenía 138,000 menciones y 4.58 millones de visitas, de las cuales 89%, unas 26,000, ya habían usado estas narcoetiquetas durante el periodo electoral. En tanto que el 80.79% de las cuentas coincide con las etiquetas que apoyaban a la coalición del PRIAN. Es decir, usaban por un lado la narcoetiqueta y por otro lado apoyaban a la ex candidata a la presidencia de la República del PRIAN, Xóchitl Gálvez. Asimismo, de las 29,650 cuentas que impulsan el narco hashtag, solo 5.2% son usuarios reales, o sea, unas 1,500 más o menos. El resto, el 94.8% son cuentas automatizadas, bots o trolls. Hay que decir, aquí me voy a detener un poco. Recordemos que durante la campaña estuvimos denunciando esta
esta campaña, valga la redundancia, durante el periodo electoral me refería, denunciamos esta campaña en donde pues claramente era un ataque al gobierno de México tratando de involucrarlo con el narcotráfico, y las cuentas que impulsaban este hashtag eran muy pocas, y entre las cuales se encuentran latinos, y en Twitter y en Instagram también, y en Google esta página de internet que aglomera las noticias de otros medios, que es MC. Se trata de una campaña pagada otra vez para atacar al gobierno de México. Pero ¿quién pompó? Oigan, ¿no les parece raro? ¿Quién pagará estas campañas en las redes sociales? Al mismo tiempo hay que decir cómo funcionan estas campañas y para qué son. En la red social X se presenta una censura a los discursos democráticos. Así funciona el algoritmo, vamos a verlo aquí. Estos son 3 reportajes y notas y una columna que hicieron diferentes medios de comunicación de lo que significa el algoritmo de X y para qué es utilizado por algunos poderosos. En la red social X cancelan cuentas de discursos democráticos o de cuentas que se dedican a informar, y el algoritmo prioriza discursos de desinformación, que son mensajes incendiarios, reaccionarios y polémicos que tienen mucha más visibilidad que una nota de origen o un discurso que llama a la serenidad, a la paz. Casualmente, y no casualmente, pero llama mucho la atención que los discursos moderados calan mucho menos. Esto lo afirman los expertos. Así funciona con la campaña narcopresidente. Por un lado, se está discutiendo cosas relevantes para el país y se informa al pueblo de México las acciones gubernamentales, y por otro lado, existe una campaña pagada a través de cuentas automatizadas como Narcopresidente, y tienen mucha más injerencia en esta red social que se hace tendencia nacional y ha llegado hasta tendencia mundial, y pues esa es una estrategia para intentar debilitar gobiernos democráticos, sobre todo en América Latina. Pero hay estrategias para neutralizar las voces pro 4T en las redes. Basta con hacer una campaña de denuncias en contra de algunas cuentas para que sean canceladas. Es decir, estos mismos bots y trolls que trabajan para este tipo de campañas de calumnias son las que denuncian cuentas, y X ahí se acciona y entonces las cancela. Pero lo contradictorio de todo esto y lo triste es que casi cualquier persona, e incluso menores de edad, mayores de 13 años, se les permite tener una cuenta en esta red social. Y en esta red social se permite el contenido violento y de contenido sexual explícito. Y ahí esa red social no hace absolutamente nada y se propaga por millones. Las redes sociales también son utilizadas por gobiernos conservadores para falsear la realidad, para engañar a sus ciudadanos, inflando visitas, para posicionar mensajes y candidatos de derecha. O sea, hacen pura campaña de aire con un montón de millones de visitas, pero en realidad algunos de esos candidatos que sí han llegado al poder se han retirado de sus gobiernos con escándalos económicos y políticos. Esto lo hacen con la máxima de que percepción es realidad. Lo cierto es que por lo menos en México esto ya no funciona, pues el pueblo está más politizado que nunca y no se deja engañar con cualquier cosa que se publica en medios de comunicación y redes sociales. Al contrario, el pueblo encuentra o forma redes alternativas de información, como lo acaba de decir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí, la invitación está en que se sigan formando estas redes alternativas de información para que el resto de la población que quizás no tiene acceso se pueda enterar de información fidedigna. Pero esto no acaba aquí, porque
El pasado lunes, el diario Reforma publicó en portada, y vamos a informarles sobre eso, porque es falso que Ismael Zambada haya tenido protección del gobierno. Hay que decirle al diario Reforma que un policía no hace verano. A 8 columnas, el diario Reforma publicó una mentira más para implicar al gobierno con el narcotráfico. Publica, daban al Mayo protección oficial, lo cual es falso. Ya en la nota se dice que Ismael El Mayo Zambada supuestamente contaba con la protección de un policía de investigación de la Fiscalía de Sinaloa, que se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de julio, día de la detención del capo. La nota se refiere a José Rosario Heras, comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa. Pero Reforma presenta la noticia como si el gobierno de México o el gobierno de Sinaloa le hubieran dado protección al señor Zambada. Eso es absolutamente falso. Sin embargo, el señor Rosario Heras era adscrito a la Fiscalía de Sinaloa y no al Ejecutivo Estatal o Federal. Cuando les conviene al diario Reforma, se olvidan de la división de poderes y de los organismos autónomos. En fin, para terminar esta sección, vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre las mentiras deliberadas que han diseminado en el debate sobre la distribución de diputados plurinominales y el tema de la sobrerepresentación. Vamos a ver. Mentiras sobre la elección y la falsa sobrerepresentación en la manifestación de la Marea Rosa del 11 de agosto. 1. Falso que Morena y aliados pretenden robarse 10 millones de votos. Pero hoy, con esa misma convicción les digo que se quieren robar 10 millones de votos. El proceso de asignación de diputados plurinominales no suma o resta votos a los partidos políticos. La asignación de las 200 diputaciones federales de representación plurinominal se realiza con base en el porcentaje de votos obtenidos por cada partido político en cada una de las 5 circunscripciones en las que se divide el territorio nacional. 2. Falso que la coalición Morena, Verde y PT recibirá 74% de las curules con solo el 54% de los votos. Morena y sus aliados quieren tener el 75% de las curules que los mexicanos no les otorgaron. El 54% de la votación, ellos pretenden tener el 74% de la representación. Entonces, en nuestra opinión, eso vulnera el voto del 2 de junio, la voluntad popular. El oficialismo obtuvo el 54% de los votos y el tope constitucional a la sobrerepresentación es de 8%. Sin embargo, el gobierno federal pretende que le asignen el 74% de la Cámara. El número absoluto de votos o el porcentaje de votos en la elección no es el criterio para la asignación de diputados plurinominales. La asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional se realiza con base en el porcentaje de votos obtenidos por cada partido político en cada circunscripción y no en la elección general. Además, en las elecciones del 2 de junio, como partido, Morena triunfó en 37 distritos y como coalición junto al PT y Verde, triunfaron en 219, dando un total de 256 distritos de los 300 que componen a las 5 circunscripciones, equivalentes al 85% de los distritos, mientras que Acción Nacional solo ganó como partido en 3 distritos. El PRI no obtuvo ningún distrito y como coalición vencieron en 39 distritos. 3. Falso que hubo fraude electoral. Regresamos unidos. Hubo un fraude enorme. O sea, en realidad no ganó Claudia Sheinbaum, fue fraude. No ganó Claudia. ¿Metieron votos de más en las urnas o cómo operó el fraude? Metieron votos de más y quitaron los votos de Xochitl. El pasado 8 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
confirmó por mayoría de votos la validez de los resultados de los cómputos distritales que fueron impugnados por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Los magistrados consideraron que las impugnaciones presentadas por estos partidos no aportaron pruebas suficientes para demostrar la existencia de irregularidades que pudieran afectar los resultados electorales en los distritos cuestionados. Además, el pasado 4 de junio, Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación del Instituto, aseguró que la narrativa del fraude es falsa. La narrativa del fraude o la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días.